Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Tenemos un breve resumen acerca de la obra y sus capítulos. Empecemos. Capítulo número 1. Muchos años después, el coronel Aureliano Buendía se acordaría de cuando su padre lo llevaba a él y a su hermano a conocer las maravillas del circo. José Arcadio Buendía amaba la época en el circo que llegaba a Macondo, y con él Melquiades, que era un gitano extravagante y que llegaba al pueblo con los inventos más extraños, imanes que recolectaban todo a su paso, tapetes voladores y enormes cubos de hielo. Melquiades, a su despedida del pueblo, siempre le dejaba sus tesoros a José Arcadio Buendía, y él, por su parte, emprendía con las empresas más extravagantes y osadas que se le ocurrían. Úrsula, su mujer, siempre renegaba e intentaba impedir que su marido gastara el poco dinero, pero siempre era inútil. Los hijos gozaban del circo, José Arcadio y Aureliano, e igualmente se sorprendían por los inventos y las enigmáticas personalidades que llegaban con él. Capítulo número 2. El criollo cultivador de tabaco. Este es un flashback donde José Arcadio Buendía establece una sociedad con el bisabuelo de Úrsula. El negocio fue tan productivo que en tan poco tiempo hicieron una gran fortuna. Los lazos de unión entre José Arcadio y Úrsula se estrecharon desde entonces, y en el pueblo de Riohacha, la madre de Úrsula siempre se encargaba de atormentarlos con los peligros de su descendencia, que se exponía al parentesco familiar, porque José Arcadio y Úrsula eran primos que había entre ellos. Luego viene el duelo de honor, así calificado por el pueblo, entre José Arcadio Buendía con Prudencio Aguilar, donde Prudencio Aguilar resulta una muerte debido a que en una noche hacía unas bromas sobre el matrimonio que todavía no estaba consumado, por el terror de Úrsula sobre sus futuros hijos, ya que le decía a este que iba a tener hijos con discapacidades diferentes. José Arcadio y Úrsula se sintieron culpables por el asesinato de Prudencio Aguilar, culpa que lo sentirían hasta la tumba. Después de largas noches de insomnio a causa del espíritu de Prudencio, los Buendía deciden abandonar el pueblo y fundar uno nuevo, llamado Macondo. Ya instalados en el pueblo se fundó José Arcadio con otros amigos, empezaron las visitas del famoso circo de Melquiades. Los gitanos llegaron al pueblo de Macondo porque era el único medio que tenía del exterior, porque Macondo quedaba en los recónditos rincones del planeta. A la casa de los Buendía siempre llegaba Pilar Ternera, quien era una joven jovial y risueña, mujer que leía la baraja y ayudaba a Úrsula con las labores domésticas, con el pretexto del juego. Pilar Ternera inició a José Arcadio en los menesteres del amor. Así se inició la relación de la mujer con los Buendía. Tiempo después, Aureliano se enteró de la relación que tenía su hermano José Arcadio, que sostenía con Pilar Ternera, y se convirtió en su cómplice, donde cada noche José Arcadio contaba sus aventuras que tenía con Pilar Ternera a su hermanito Aureliano. Un jueves de enero nació Amaranta, y para fortuna de su madre, Úrsula, después de una detenida inspección, era una bebé con todas las partes de un ser humano. Capítulo número 3. Pilar Ternera parió a un buen día. El niño, a pesar de la voluntad de Úrsula, fue llevado a la casa de los abuelos. Le dieron el nombre de José Arcadio y la abuela puso como condición que nunca se le fuera revelado su origen. José Arcadio se volvió una autoridad en el pueblo y nada se hacía sin antes ser consultado con él. Úrsula se encargó de consolidar la economía familiar, y así sería hasta sus últimos días. Tuvieron una maravillosa industria de galletitas y peces azucarados. Por su gran parte, Aureliano había dejado de ser un niño y era lo contrario a la imagen
de su hermano José Arcadio. Aureliano era silencioso, meditabundo y se había dado el oficio a la platería, o también llamado orfebrería. Un domingo llegó Rebeca con los huesos de sus padres en una caja y una carta para José Arcadio. La niña no hablaba, llegaron a creer que era sordomuda y hasta el día de su muerte la llamaron Rebeca Buendía. Descubrieron después que Rebeca tenía el vicio de comer tierra y cal de las paredes. Después de los esfuerzos de Úrsula, dejó de hacerlo y comenzó a hablar. Con la llegada de una nueva gente a Macondo, llegó la enfermedad del insomnio que había traído Rebeca, y más tarde la peste de la memoria. Rebeca había traído y los habitantes de su pueblo habían muerto por lo mismo, por la peste del insomnio y la pérdida de la memoria. Al principio los habitantes estaban contentos y felices porque había mucho que hacer en Macondo, pero luego se dieron gran cuenta que esto era también malo, cuando ya no había nada que hacer en Macondo e incluso olvidaban cómo se llamaban las cosas. De todo eso los curó Melquiades, el gitano, quien volvió. Capítulo número 4. La casa fue remodelada y creció tanto como la familia. Rebeca y Amaranta se habían convertido en adolescentes y Úrsula decidió hacer una gran fiesta para ellas. La abuela mandó a llamar a Pietro Crespi, quien era un joven italiano apuesto y muy galante, un bailarín del cual se enamorarían las dos niñas. Amaranta cultivó un rencor por Rebeca, que se llevaría hasta la tumba. Llegó al pueblo de la familia Moscote, los padres y 7 bellas hijas. Aureliano conoció a Remedios Moscote, quien era la menor de la familia Moscote, y quedó enamoradísimo y perdidamente por su candidez. La niña aún tenía 9 años. Aureliano ya estaba tan maduro, se podría decir, que quedó enamorado por ella, y el dolor y la amargura se instalaron después en la casa de los Buendía, cuando Pietro Crespi dejó el pueblo. Rebeca, por su parte, se queda sufriendo silenciosamente. Aureliano es el único que la comprende, pues sufre del mismo mal de amor. Pilar Ternera se entera del amor que Aureliano le profesa a la menor de los Moscote y consigue que la niña acepte casarse con él, que Aureliano se case con Remedios Moscote. El matrimonio es aceptado bajo la condición de que Rebeca también cumpla su deseo de casarse con Pietro Crespi. Amaranta la amenaza con impedir su boda, si fuera necesario hasta con su propia muerte. Melquiades, el viejo sabio, se murió y José Arcadio se negó a enterrarlo. Al viejo José Arcadio se le iba el tiempo inventando mecanismos y estudiando los libros de Melquiades. Fueron perdiendo el interés por el mundo, excepto por el laboratorio que le dejó el gitano. Una tarde, José Arcadio entra en un estado tan alterado de locura que Aureliano, ayudado por 10 hombres, tuvo que amarrarlo al castaño, que más tarde ya nadie se acordaría de él, y solo Santa Sofía de la Piedad le daría comida y le cortaría el cabello. Cabe decir que aquí Melquiades era un mago que había superado la inmortalidad, que había dado grandes vueltas al mundo, su conocimiento no tenía límites y era un ser que no podía morir, y es el que trajo la muerte a Macondo, porque antes de esto la muerte no existía en Macondo. Melquiades trajo la muerte a Macondo. Capítulo número 5. Aureliano y Remedios se casaron un domingo. Rebeca estaba muy triste por la demora de Pietro. El señor Moscote llevó un padre a Macondo, que más tarde se daría la tarea de edificar un templo que tardaría más de 15 años en ser terminado. Amaranta, queriendo impedir la boda, propuso que la boda entre Rebeca y Pietro
se realizara cuando el templo hubiera acabado. Hubo un nuevo definitivo aplazamiento, la muerte de Remedios, una madrugada a causa de Amaranta, que quería matar a su hermana Rebeca por una infusión, pero terminó matando a Remedios Moscote, la esposa de Aureliano, donde fue encontrada en un mar llena de sangre y con un par de gemelos atravesados en el vientre. Úrsula dispuso un duelo de puertas enorme y ventanas, y Rebeca volvió a comer tierra. Entrada en depresión ya Rebeca, una tarde apareció un hombre enorme, de grandes músculos, así como los que aparecen en animes de distintos, incluso en películas. Apareció un hombre con grandes músculos y el cuerpo curtido de sal. Era José Arcadio, que muchos años atrás se había ido con los gitanos, porque se había enterado que iba a tener un hijo con Pilar Ternera, y este se fue con los gitanos y no quiso saber de Macondo hasta que volvió, hecho ya un hombre, estando mucho tiempo en la marina, y Rebeca descubrió el amor en José Arcadio, y se olvidó de Pietro Crespi. Aureliano se integra a la guerra civil, en muy poco tiempo es nombrado coronel. Debido a la depresión que tenía Aureliano por Remedios, siempre iba a visitar a su suegro, don Apolinar Moscote, quien era el padre de Remedios Moscote. Aureliano hablaba con su suegro acerca de políticas y jugaban al juego de las barajas. Capítulo número 6. Aureliano se aleja de Macondo. Se convierte en un hombre mítico en el pueblo. Se tienen noticias suyas por medio de los 17 hijos que tuvo durante la revolución. Arcadio, el nieto de José Arcadio, Buendía, el mayor, el fundador, sigue los pasos de su tío, pero se convierte en un dictador. Arcadio quería acostarse con Pilar Ternera, sin enterarse que Pilar Ternera era su madre. Era un desquiciado este Arcadio. Úrsula lo despreciaba a José Arcadio. Y José Arcadio Buendía seguía amarrado en el castaño. Había perdido todo el contacto con la realidad. Rebeca y José Arcadio se van de la casa, pues Úrsula no lo soportaba, porque creía que era la deshonra de la familia. Amaranta y Pietro Crespi inician una profunda amistad que más tarde se convertiría en amor. Pietro le pide a Amaranta que se casen, y ésta se niega rotundamente. El dolor se vuelve insoportable, y al poco tiempo, Pietro Crespi se corta las venas. Amaranta se refugia en la costurería y el hermetismo. El carácter firme de Rebeca convierte a José Arcadio en un hombre trabajador, manso y en un hombre productivo. En la guerra, Arcadio es aprendido y fusilado, pidiendo como su última voluntad que su hijo sea llamado José Arcadio y Úrsula si fuera mujer. Arcadio era un dictador, ya que quería acostarse con Pilar Ternera. Pilar Ternera contrata a Santa Sofía de Piedad. Arcadio tiene una relación con Santa Sofía de Piedad y tienen una primera hija llamada Remedios la Bella, y ya tienen por esperar a un segundo hijo, que iban a ser gemelos. Capítulo número 7. La guerra había terminado, pero el coronel Aureliano Buendía estaba condenado a muerte. La noche de su fusilamiento, José Arcadio Buendía, con rifle a la mano, rescató a su hermano, el coronel Aureliano. El coronel y 6 hombres volvieron a la guerra, dejando a Macondo para seguir la revolución. Una buena tarde llegó el telégrafo a Macondo. Rebeca y José Arcadio vivían apartados de su familia. Sorpresivamente, un hilo de sangre atravesó el pueblo, desde la casa de Rebeca hasta la casa de Úrsula. La madre, Úrsula, supo que habían matado a su hijo José Arcadio. El coronel Aureliano volvió a Macondo acompañado de su compadre Gerimeldo Márquez. Gerimeldo estaba enamorado de Amaranta y la visitaba todas las tardes. Úrsula le pidió a Amaranta que se casara con el coronel. Esta se indignó y aseguró que nunca se casaría. Capítulo número 8. Amaranta
observaba a Aureliano José, el hijo del coronel, desde su mecedor. Su sobrino había dejado de ser un niño. Aureliano José es el hijo que tiene el coronel Aureliano con Pilar Ternera, que también había tenido con su hermano. Este se llamaba Aureliano José. Y Amaranta era la encargada de cuidarlo porque se sentía culpable de la muerte de Remedios Moscote y se resistía a dormir lejos de ella. Aureliano, por temor a la lluvia, de los juegos inocentes, pasaron a quitarse las ropas, intercambiaron caricias y se perseguían por todos los rincones para amarse. Un día, cuando Úrsula casi los descubre, Amaranta salió de su fascinación y terminó de un tajo con Aureliano José. El sobrino moría enamorado de su tía, Amaranta. La vida en la casa cambia según los ánimos y las circunstancias de los habitantes. Una noche, cuando Aureliano José se paseaba desarmado por los antros y en el contexto de la guerra, un capitán de gobierno lo asesinó de 3 tiros. Antes de eso, Pilar Ternera le dijo a Aureliano José que no saliera de su casa, pero este no hizo caso y lo terminaron por asesinar de 3 tiros. El coronel Aureliano Buendía volvió a Macondo, acompañado por todo su regimiento. Úrsula descubrió, a pesar suyo, que su hijo había perdido el corazón en la revolución. Capítulo número 9. Llegaron a Macondo 6 abogados. Eran representantes del gobierno en la busca del coronel Buendía para firmar ciertos acuerdos. Se firman los convenios aun cuando los abogados y el coronel reconocen que la revolución se ha convertido en una disputa por el poder. Después de 20 años de guerra, el coronel le pide ayuda a su amigo Gerimeldo Márquez para acabar con la revolución, donde también había perdido la vida y ahora le resultaba vacía. El coronel, para la felicidad de su madre, vuelve a ser el hombre de la casa de los Buendía. Muchos años después, cuando el coronel seguía buscando poner fin a la violencia, fue malherido. Meses después se recuperó. Capítulo número 10. Santa Sofía de la Piedad había sido la mujer de Arcadio. Tuvieron 2 varones, Aureliano II y José Arcadio II. Los niños fueron tan parecidos cuando eran niños que hasta su misma madre los confundía. Aureliano II se dio la tarea de descifrar los pergaminos de Melquiades. Había abandonado con su muerte, pero una tarde el gitano Melquiades se apareció en el laboratorio y se dispuso a transmitirle todo su conocimiento. En cambio, José Arcadio II se dedicó al negocio de los gallos de pelea. Úrsula intentó evitarlo, pero no obtuvo ningún resultado. Aureliano II conoció a la mujer que lo sacaría de su encierro y con lo que compartiría toda su vida, Petra Cotes. A pesar de ser su mujer y después su concubina, la amaba más que a su propia esposa. Con Petra conoció la fortuna y la felicidad, y juntos se convirtieron en unos despilfarradores y holgazanes. En una feria donde Remedios, la Bella, la hija mayor de Arcadio y Santa Sofía de la Piedad, fue proclamada la reina porque Remedios era tan bella que era inevitable, ¿no?, que se proclamara reina. Aureliano II conoció a Fernanda, que más tarde sería su mujer. Aureliano II se iba a casar con Fernanda el Carpio, quien era salida de un convento y una mujer muy refinada, quienes años atrás sus padres habían invertido grandes cantidades de dinero para su educación. Capítulo número 11. El matrimonio estuvo a punto de terminarse. A los 2 meses, cuando Fernanda se enteró que Aureliano II mantenía una relación con Petra Cotes. Fernanda venía de una familia acostumbrada a la buena vida y a cumplir con las reglas de etiqueta. Todo el tiempo que vivió en Macondo trató de imponer las mismas reglas para los Buendía. Los obligaba a sentarse a la mesa con manteles de lino y vajilla de plata. Fernanda se desvivía por atender la casa y era muy estricta con Aureliano. El hombre, agobiado por la naturaleza de Fernanda, se entregó al derroche de la fortuna junto a Petra Cotes
y a vivir apasionadamente con su concubina, pero de su matrimonio nació Renata Remedios, que por su bella inocencia sería la predicción de cuanto hombre la mirara, sería más conocida como Memé. A su regreso de la guerra, el coronel Aureliano se había dedicado a la platería y siempre se le veía en el laboratorio de Melquiades. Una tarde, a pesar de su voluntad, su madre lo obligó a abrir la puerta. El coronel se encontró con 17 hombres que lo reclamaban como su padre. Los 17 aurelianos se dedicaron a recorrer todo el pueblo y disfrutar de los placeres de sus mujeres. Uno de ellos, Aureliano el Triste, llegó a la casa donde había vivido José Arcadio y después de tirar la puerta en medio de la neblina, se encontró con Rebeca, que le apuntaba con un rifle. Rebeca había estado encerrada desde la muerte de José Arcadio y estaba convertida en una anciana. Aureliano Triste había heredado el gusto por las empresas casi imposibles, pero era afortunado en los negocios y una buena tarde decidió llevar el ferrocarril a Macondo. Capítulo número 12. Llegó a Macondo la luz, el cine, muchas novedades con el ferrocarril. Llegó Mr. Herbert y un día invitado a comer a la casa de los Buendía, probó los bananos. Le impresionaron tanto que en los siguientes días siempre se le vio haciendo pruebas y tomando apuntes respecto a la fruta. Después de varios meses llegó a Macondo una avalancha de forasteros que empezaron a construir casas y más tarde llegaron sus familias y sus animales. El pueblo se había llenado de gente nueva. Los gringos se habían asentado en Macondo para explorar la tierra. El banano y el resto de la gente había llegado a Macondo, atraídos por la historia que se contaba en el pueblo, mientras el coronel vivía enojado por la invasión. Aureliano II estaba feliz de relacionarse con gente nueva y vivir una constante fiesta. Remedios la Bella era la única que no se alteraba por los vertiginosos cambios, pero todos los hombres que la miraban se volvían locos y se morían de amor por ella. Una tarde, mientras doblaba ropa limpia, Remedios la Bella salió volando, llevándose con ella unas sábanas. José Arcadio Buendía seguía atado del castaño. Y una ocasión, mientras Úrsula lo alimentaba, le confesó su tristeza por la próxima muerte de su hijo Aureliano. El coronel, cansado y enojado por la presencia de los gringos, decidió retomar las armas y acabar con ellos, y acudió a pedirle a su ayuda a Querimeldo Márquez, a su amigo. Este se negó mirándolo con compasión. Capítulo número 13. Con el paso de los años, Úrsula estaba perdiendo la vista, pero seguía teniendo esa energía que le permitía ocultar su vejez. La abuela se guiaba por los olores y por los sonidos y dedicaba tiempo a la educación de José Arcadio, el hijo de Fernanda del Carpio, que Úrsula quería que sea papa. Meme, la primogénita del matrimonio, sería una excelente ejecutante de clavicornio. Llegado el momento, los dos se fueron a continuar sus estudios en el extranjero. En su soledad, Amaranta había empezado a tener su propia mortaja. Aureliano II seguía siendo más feliz en los brazos de Petra, que cuando tenía relaciones con esta, los animales se multiplicaban, y de ahí de las raíces de su riqueza. Y solo volvía a la casa cuando sus hijos regresaban de vacaciones. Fernanda, por su parte, les escribía largas cartas mintiéndoles sobre la felicidad que reinaba en la casa. Aureliano Buendía pasaba todo el día recluido en el laboratorio. Trabajaba en la platería. El único día que se asomó a la calle fue para ver pasar el circo. Los nuevos visitantes estaban muy lejos de parecerse a Melquiades y a sus amigos. Capítulo número 14. Las vacaciones de Memé coincidieron con la muerte del coronel Aureliano. Memé había terminado sus estudios y se dedicaba a pasear con sus amigas y tocar el clavicornio por las tardes. En poco tiempo, la casa se llenó de amigas que iban a la costura. Memé sobresalía por su entusiasmo y reunió a la bella relación con su padre, que se desviaba por complacerla. Tiempo después, la actitud de Memé fue cambiando y su madre, Fernanda, la sorprendió en varias mentiras. Una tarde, después de días de secreta vigilancia, Fernanda la descubrió besándose con Mauricio Babilonia. En la oscuridad del cine, la madre, con
esa era de desesperar, la encerró en la casa y le prohibió toda clase de visitas. Memé no parecía sufrir, y al contrario, lo disfrutaba el pasar horas en su cuarto. Una noche, Fernanda pidió ayuda a la policía para capturar a un ladrón de gallinas que estaba en la parte trasera de la casa. Repentinamente se oyeron unos disparos y Mauricio Babilonia cayó muerto, dejando a Memé esperando un hijo suyo. Una mañana Amaranta anunció su muerte y, sin querer confesarse, se acostó en su lecho hasta que cerró sus ojos. Capítulo número 15. Aureliano II se distanció aún más de Fernanda del Carpio por la forma en que se comportó con Memé. Años después, descubrió lo que su propia esposa había intentado ocultarle. Memé había tenido un niño de Mauricio Babilonia y llevaba 3 años escondido en el laboratorio de Melquiades. Aureliano II se encargó de su educación y lo llamó José Arcadio. Por su parte, José Arcadio II había abandonado a los gallos de pelea para trabajar en la compañía bananera, pero después de unos años de explotación, se convirtió en el líder de los trabajadores y formó el primer sindicato de Macondo. El sindicato peleaba contra los gringos y José Arcadio II se vio muchas veces en peligro de ser encarcelado. José Arcadio entendió mejor a su tío, el coronel Aureliano Buendía, pero al final de la lucha descubrió que la verdadera razón de que ambos era el vacío que tenían en el corazón. Capítulo número 16. Llovió 4 años, 11 meses y 2 días. Nadie podía dejar la casa. José Arcadio II se pasaba el tiempo en el laboratorio platicando con Melquiades y absorto en los pergaminos. Aureliano II esperaba que escampara para ir a la casa de Petra Cotes, su concubina. Después de un tiempo, la comida empezó a escasear en Macondo. Fernanda exigía a su marido que saliera en busca de víveres. Úrsula aseguraba que se moriría cuando escampara, o sea, cuando se fuera la lluvia. Fue necesario excavar canales. En esos días murió el coronel Gerimeldo Márquez y en el sepelio se vio arruinado por la lluvia. Úrsula se asomó a la ventana para despedirse de él. Aureliano II va a casa de Petra Cotes y la encuentra tratando de salvar las pocas reses vivas que aún les quedaban. Enojada, Petra le reclama a Aureliano no haber acudido antes a sus llamados. Capítulo número 17. Dejó de llover y Úrsula se dedicó a restaurar la casa. Aureliano II tomó sus baúles y regresó a casa de Petra Cotes. José Arcadio II seguía estudiando los pergaminos de Melquiades. Con la restauración de la casa, Úrsula se llenó de recuerdos y se esforzó por cumplir su promesa de morir, pero no lo hizo. La mujer ya en sus últimos días regresó el tiempo en su memoria, y a los nuevos descendientes los confundía con los primeros, porque Úrsula pensaba que era un círculo vicioso de todos los José Arcadios Buendía. Rebeca murió a finales de ese año y Aureliano II se hizo cargo del entierro. Con el diluvio, Macondo parecía un pueblo fantasma, estaba deshabitado y todas las casas parecían caerse tan solo con las miradas. Amaranta Úrsula, la hija menor de Fernanda del Carpio, se fue a estudiar a Bruselas. El 9 de agosto, José Arcadio II se murió mientras conversaba con su hermano gemelo. A pocas horas después, Aureliano II dejó de respirar cuando dormía en la cama de Fernanda. Petra Cotes intentó ponerle los botines con los que siempre había deseado morir, pero Fernanda le prohibió que entrara a la casa. Los gemelos fueron enterrados en baúles iguales y volvieron a ser idénticos como lo fueron en su niñez. Título número 18. Aureliano no abandonó en mucho tiempo el cuarto de Melquiades. Aureliano el Sabio es el hijo de Memé. Había empezado a traducir los pergaminos. Santa Sofía de la Piedad se encargaba de llevarle café y un poco de comida y cortarle el pelo. Desde la muerte de Aureliano II, Fernanda se encargaba de mandar todos los días un canasto de víveres. Así humillaba a quienes la habían maltratado. Para Santa Sofía de la Piedad, el que hubiera pocos habitantes en la casa permitía descansar. La casa se precipitó en una crisis de soledad y estaba casi en ruinas. Santa Sofía de la Piedad, después de desistir y seguir trabajando, tomó sus pocas cosas y abandonó la casa. Y Aureliano con Fernanda pasaron los años. Fernanda del Carpio empezó a disfrutar de los recuerdos. Una mañana, Aureliano el Sabio la encontró tendida en su cuarto, vestida de reina.
Aureliano, deseoso de seguir estudiando, salió a la calle en busca de ciertos libros. Así Aureliano estaba consiguiendo traducir los pergaminos y empezó a disfrutar de ir a la librería. Capítulo número 19. Amaranta Úrsula regresó en diciembre. Apareció sin previo aviso con bellos vestidos, hermosos collares y con un esposo, Gastón. El hombre con quien se había casado era mayor que ella y tenía facha de navegante. Con Amaranta Úrsula llegó la felicidad, volvió a quedarse y estaba dedicada a la salvación de la casa. Aureliano se mantenía encerrado en el taller y absorto en los estudios. Amaranta Úrsula acabó con las hormigas, revivió las flores, abrió las puertas y las ventanas. Su marido moría de amor por ella y le cumplía todos sus deseos. Una mañana, Amaranta Úrsula entró en el taller y empezó a conversar con Aureliano. Amaranta Úrsula disfrutaba hacer el amor con su marido, importarles dónde. Aureliano estaba profundamente enamorado de Amaranta. Se lo confesó a Nigromante, una muchacha con la que Aureliano pasaba muchas noches. Un día el marido de Amaranta escribía cartas a sus amigos. Aureliano entró en la alcoba de su tía y la despojó de sus ropas. Lo que empezó en un forcejeo de resistencia terminó siendo un acto de amor y pasión. Capítulo número 20. Pilar Ternera se murió, sentada en su mecedor de bejuco. Gastón, el marido de Amaranta Úrsula, decidió viajar a Bruselas para supervisar sus negocios. Con su partida, Aureliano y Amaranta Úrsula se dieron la gran tarea de amarse. Mientras ella cantaba a placer, Aureliano se iba haciendo más absorto y callado porque su pasión era grandísima. De pronto, Amaranta Úrsula recibió la noticia del regreso de Gastón. La mujer le respondió la carta contándole de su amor por Aureliano, y por sorpresa de ambos, Gastón los felicitó y los deseó lo mejor. La feliz pareja estaba esperando un hijo. Aureliano empezó a rastrear su origen, pero no encontró a nadie que lo ayudara. Amaranta Úrsula hacía collares de vértebras, de pescados, pero nunca encontró quien se los comprara. El niño nació y lo llamaron Rodrigo. Después de cortarle el ombligo, la comadrona se puso a limpiarlo, a ayudarlo por Aureliano. Cuando lo voltearon boca abajo, descubrieron que el niño tenía cola de cerdo. La comadrona les dijo que no podrían cortársela cuando el niño madurara los dientes. Amaranta Úrsula y Aureliano se quedaron tranquilos. Amaranta Úrsula estaba perdiendo mucha sangre y después de varios días murió. Absorto en su dolor, Aureliano se olvidó de su hijo hasta que Nigromanta acudió para ayudarlo. Aureliano tuvo la revelación de encontrar en los pergaminos la historia de sus vidas. Estaba previsto que la ciudad de los espejismos sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante que Aureliano en Babilonia acabara de descifrar los pergaminos y que todo lo escrito de ellos era irrepetible, desde siempre y para siempre, porque los estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre el faz de la tierra. Bueno, esto fue el resumen de la obra 100 años de soledad. Y si no la has leído, te recomiendo que la leas. Y si también ya la has leído o tienes conocimiento de ella, está bien recordar y hacerlo de una manera didáctica. Gracias.